Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a comunicarnos con Ricardo López Gotti desde Argentina para seguir hablando de las edades del totalitarismo. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, hoy estamos llegando, como suele ser habitual en esta columna, cada vez nos acercamos más. Esta historia ya es en parte recordada por algunos de los oyentes que nos siguen. Y hoy vamos a hablar de dos poetas, ambos premios Nobel de literatura, eh, que pertenecían al bloque comunista, aunque no de la Unión Soviética, ¿no? Sí, son dos casos muy interesantes. En general, cuando uno está inmerso en los acontecimientos mundiales de estas características, a veces no presta atención a los movimientos literarios y las expresiones de este tipo. Pero vamos a hablar de dos personajes muy singulares y que los dos van a obtener premio Nobel de literatura en los años 80, lo cual tampoco es casual, ¿no? Eh, Cuando uno hace una lectura un poquito más detenida, se da cuenta que el mundo estaba poniendo atención en lo que ocurría en Europa Central y Oriental, porque son los años en que comienza a existir el sindicato Solidaridad, que Juan Pablo II es el Papa, que coincide con toda esa primera etapa, incluso de Gorbachev. Así que bueno, vamos a ir desglosando un poco esto. Vamos a empezar con Czesław Miłosz, ¿no? Él era polaco de nacimiento, nació en 1911, en lo que actualmente es Lituania, y es un caso muy interesante porque él, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, él va a participar como funcionario diplomático de Polonia en Estados Unidos. Es decir, que él, si bien no era un miembro del Partido Comunista, él va a ser un agregado cultural en la embajada en Washington y entre 1946 y 1950 él tiene esa actuación y de hecho, él cuenta que empezó a darse cuenta que, bueno, algo estaba funcionando mal, pero no sabía muy bien cómo desertar. Tampoco era muy sencillo para él, porque, bueno, eh, vamos, Polonia había salido de la guerra y él estaba en esa función. Con lo cual, después de un viaje que hace en 1949 a Polonia, ahí ve lo terrible que era el régimen estalinista desde dentro, ¿no? Porque él como diplomático recibe información, pero obviamente no era lo mismo que estar dentro del país. Y finalmente, en 1951, él deserta mientras está en París. Eh, Eso le significó vivir en Francia unos años, porque, claro, para las autoridades estadounidenses él había sido un miembro del régimen comunista, con lo cual dudaban mucho de digamos, de cuál era su pensamiento. Pero lo cierto es que él, es muy interesante esa etapa porque él escribe un ensayo que se ha convertido en un clásico para comprender y aproximarse a lo que son los regímenes totalitarios, que se llama La mente cautiva. Porque Miłosz se convirtió, ya era un crítico de lo que había sido el régimen nacionalista polaco antes de la Segunda Guerra Mundial. Y luego, claro, ve qué es lo que pasa cuando invade el Ejército Rojo. Y él lo que busca es plasmar toda la complejidad de esa región. Es decir, que no era un lugar simple, ni lo sigue siendo, la gran complejidad social y ese entramado tan enrevesado que tenía toda Europa central y oriental. Y luego también escribe una novela que se llama El poder cambia de manos, en la que precisamente refleja su crítica a lo que había sido el régimen nacionalista anterior, obviamente la ocupación nazi, critica el poder soviético, pone mucho énfasis en el antisemitismo reinante en Polonia
antes, durante y después de la guerra, que hemos comentado en varias oportunidades, y por eso, claro, no era fácil de ubicar ni para los emigrados polacos, ni tampoco para el gobierno de Estados Unidos. Pero lo cierto es que él después, entre 1960 y 1984, él va a ser profesor de lenguas eslavas en Berkeley, en California, en la Universidad de Berkeley. Y ahí es donde va a poder dedicarse, además de la enseñanza, a la poesía, y sus obras eran publicadas, obviamente en forma clandestina en Polonia, porque él escribía en polaco. Así que su obra era muy conocida en Polonia a través de los Samizdat, y luego salta a la fama a nivel mundial en 1980, cuando obtiene el Premio Nobel de Literatura. E inmediatamente él viaja a Polonia, pero para apoyar al movimiento Solidaridad. Así que en este caso era alguien que se sintió muy vinculado al mundo de la disidencia, y que obviamente el hecho de que, además de ser un poeta muy reconocido y ensayista, y fuertemente crítico a lo que eran todos los regímenes totalitarios, le valió el Premio Nobel de Literatura en 1980. Hay otro autor que vamos a mencionar hoy, que era Jaroslav Seifert, checo, o en ese tiempo checoslovaco, porque él era checo dentro de Checoslovaquia, que nació en 1901 y murió en 1986, y en este caso nos referimos a alguien que fue miembro del Partido Comunista en su juventud. A los 20 años se afilia al partido. En 1929 se aleja del Partido Comunista porque lo encontraba claramente dogmático e intolerante, y de hecho se pasa al Partido Socialdemócrata. Pero su obra empieza, digamos, a ser muy conocido desde muy joven, en los movimientos literarios. Él vive en Checoslovaquia en el periodo de la ocupación nazi, y luego comienza a publicar nuevamente cuando termina el periodo de la ocupación, pero en 1953 él da una conferencia en la que se manifiesta abiertamente crítico de lo que era la política cultural del estalinismo, lo que se llama el socialismo real o el realismo socialista en términos culturales. Eso le vale que su obra va a ser prohibida. Recién a partir del 67 su obra nuevamente es publicada, y en el contexto de la primavera de Praga, él participa de un manifiesto en 1968 que se había conocido como 2000 palabras, en el cual, en ese manifiesto, se pedía que se convocaran elecciones libres, pluralistas, que hubiera libertad de expresión, de movimiento, de prensa, y que justamente despertó la señal de alarma dentro de la Unión Soviética, de Alemania Oriental y de Polonia. Y de hecho, Seifert era el presidente de la Unión de Escritores Checoslovacos, entidad que fue cerrada en 1970, y Seifert, a diferencia de Miłosz, no se fue al exilio. Seifert se quedó en Checoslovaquia, y en 1977 fue uno de los primeros signatarios de la Carta 77, de la cual ya hemos hablado. Uh-huh. Bueno, en este caso también su obra se conocía a través de los Samizdat, y en 1984 obtuvo el Premio Nobel de Literatura, ¿no? Con lo cual fue el primer checo en obtener este galardón. Y es muy interesante, ¿no? Porque Miłosz en 1980, Seifert en 1984, es muy significativo cómo es que no solo las academias del mundo escandinavo miraban hacia Europa Central, sino que claramente hay una lectura política y de cómo se estaba observando la efervescencia de esa parte del mundo. Y además vale la pena compararlo con la vida de otros poetas.
Nosotros varios capítulos atrás nos hemos referido de Ernister, ¿no? Ese poeta yiddish que cae dentro de la represión del estalinismo y que no había muchas alternativas. En este caso, tanto en este caso de Seifert, por ejemplo, que se queda en Checoslovaquia, ya no era posible esa represión de enviar a alguien a los campos de concentración por lo que era su literatura. Ya había cambiado mucho la dinámica totalitaria, el mundo estaba observando y este tipo de premios también ponían en el escenario internacional no solo el valor de esta literatura, sino de lo que estaba ocurriendo en esa parte de Europa. Sin duda, un ejemplo muy elocuente de los años 80, estos años 80 que, bueno, aquí en España está muy vinculado a la libertad después de la etapa del franquismo, con movimientos sociales, etcétera, pero que a nivel mundial pues se estaba mirando con mucho interés qué es lo que estaba pasando en esos países del este de Europa y cómo empezaban a surgir voces discordantes y alternativas y de alguna manera pues se las visibilizaba a través de estos premios, ¿no? Vamos a seguir avanzando en el tiempo, recorriendo estos años y hasta la próxima vez que nos encontremos vamos a desearte mientras tanto un feliz año nuevo y muchas gracias por habernos atendido. Muchas gracias y un feliz año nuevo a toda la audiencia de Radio Sefarad.